estamos? Eh, bien. Entiendo que recibieron copia del material. Recuerden, ahí también tienen algunos ejercicios como para trabajar en hacer como una especie de autoevaluación para ver qué de estos temas que estamos mencionando, que vamos a terminar de mencionar en el transcurso de la mañana, pueden llegar a mejorar, como para poder evidenciar que están trabajando en el marco de eh, bueno, de desarrollo de las actividades en línea con esto de la responsabilidad social. Atiendo una pregunta que vi que hizo por ahí Liliana, relacionada con si esta norma es certificable. Yo en algún momento comentaba que hay dos tipos de eh, líneas, ¿no?, de desarrollo de normas en el mundo ISO, lo que hace a sistemas de gestión. Los sistemas de gestión eh, tienen una modalidad de redacción de los contenidos de la norma, donde se expresan: la organización debe, ¿sí? Debe indica requisito. Los requisitos son, por supuesto, el esperable es que se cumplan, y en las normas que son de requisitos, estas normas certificables, ¿sí?, los sistemas de gestión, pueden ser, por supuesto, certificados por un organismo de certificación, como puede ser IRA, NOTIUF. Lo cierto es que estas normas, ¿sí?, son algunas en particular, yo conocí las 9001, la 14000, o sea, 9001 de calidad, 14001 la de ambiente, la 45001 de salud y seguridad en el trabajo, la 37001 de antisoborno, la 50001 que tiene que ver con gestión energética. O sea, estas normas son sistemas de gestión y por lo tanto se pueden certificar. En particular, la ISO 20400 es una norma del otro grupo, de las que dan guía, pero fíjense que puse directrices cuando escribí el nombre de la norma ISO 20400, compras sostenibles, directrices. ¿Qué característica tiene? ¿Es una guía? Sí. ¿Da orientaciones? Sí, pero las da de una manera bastante específica, y por lo tanto se podría llegar a hacer algún proceso de homologación. No es exactamente una certificación, pero los organismos de certificación podrían homologar que la organización está siguiendo los lineamientos de estas directrices. Así que digamos que cuando estamos en el marco de las directrices, estamos en el medio de un sistema de gestión y una guía. No es un sistema de gestión, claramente, pero se podría llegar a realizar un proceso de homologación. Eso es algo que deberían ver con los organismos de certificación, ¿sí? Pero es totalmente posible. Así que, bueno, espero haber dado respuesta a esta inquietud de Liliana. Bien, siguiendo con este esquema, nos habíamos quedado por allá por la página 10, cuando les hablaba digamos que del esquema, del índice de la norma 20400, les decía la importancia, como en todas las normas, de ver los términos y definiciones, para entender de manera precisa cuál es el lenguaje que se pone en juego para poder adoptar, en el caso de esta norma que es del tipo guía, o implementar en el caso de que sea un sistema de gestión que estén implementando. Y hay términos que son bien concretos, y algunos que pareciera que conocemos y otros que no, que pueden llegar a ser novedosos. Mi sugerencia: en el material van a ver, van a tener un juego de términos y definiciones, como para la intención era hacer un juego bastante dinámico de competencias, para poder asociar, por lo menos intuitivamente, el término con la definición, y después ver, de acuerdo a la norma, cuál es efectivamente, ¿no?, el concepto asociado, jugando con algunos de estos términos que están viendo en la página 11, ¿no? Y en particular, por supuesto, para mí es fundamental que nos quede claro que cuando estamos hablando de compras sostenibles, lo pueden ver en la página 12,
estamos hablando no solamente de este proceso de adquisición, de compra de bienes y servicios, sino esto que les decía antes, la importancia de tener la conciencia de realizar un proceso de compras, ¿sí?, basado en la reducción del impacto negativo que estamos generando, ¿sí?, en la sociedad y el ambiente. O sea, al revés, potenciando el mayor impacto positivo social, ambiental y económico durante todo el ciclo de vida. Ciclo de vida es otra de las definiciones que van a tener, por supuesto, en el capítulo 3 de términos y definiciones, que refiere a esto desde materia prima, disposición final, todo lo que pasa en el medio de acuerdo al tipo de actividades que tenga cada una de las organizaciones. Las definiciones siempre van a tener, o siempre, la mayor parte o muchas definiciones tienen notas complementarias, ¿sí? Como por ejemplo estas que tenemos en compras, en lo que hace la definición de compras sostenibles, donde nos aclara, además de esta definición de compras que tienen el mayor impacto positivo ambiental, social y económico durante todo el ciclo de vida, nos dice que las compras sostenibles involucran los aspectos de sostenibilidad relacionados con bienes o servicios y con los proveedores a lo largo de las cadenas de suministro, que contribuyen al logro de los objetivos y metas de la sostenibilidad de la organización, el desarrollo sostenible. O sea, son comentarios, sí, que en general es valioso o es importante prestarles atención. Página 13, lo que van a ver es el esquema de la norma, ¿sí?, como una especie de síntesis de lo referido a los diferentes capítulos, ¿sí?, que son los que vamos a estar desarrollando un poquitito más ahora. Comprensión de los, o sea, más allá de lo que vimos hasta ahora, objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Capítulo 4 en general empiezan fuertemente el qué hacer en materia de la norma que estemos adoptando o implementando. Comprensión de los fundamentos, ¿sí? Importantísimo entender cuáles son los fundamentos que están detrás de esta norma, del concepto de compras sostenibles, cuáles son los principios de compras sostenibles, cuáles son las materias fundamentales de la responsabilidad social que devienen de la 26.000, ¿sí?, cuáles son los impulsores de las compras sostenibles. Esto es, digamos que bien importante. ¿Qué es lo que me mueve, ¿sí?, como organización a llevar a la práctica un proceso de compras sostenibles? ¿Es porque me lo pide mi cliente? ¿Sí? ¿Es porque realmente tengo vocación de contribuir al desarrollo sostenible? ¿Es porque tengo un requisito de mis accionistas? ¿Es porque tengo presión social? ¿Es porque cada uno de esos impulsores es importante identificar, ¿sí?, cuál es digamos que, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué voy a estar implementando, bueno, o adoptando ciertos cambios, ¿no?, en mis políticas o en mis estrategias, ¿sí?, de compras y en mis prácticas de compras de la organización? Porque en función de cuál es el móvil, ¿sí?, probablemente defina modalidades distintas y criterios diferentes a poner en juego. Hoy en día se está trabajando a nivel global en nuevos desarrollos conceptuales que tienen que ver con el propósito de la organización. Las organizaciones que se están repensando realmente con una mirada muy de largo plazo, ya no están hablando solamente de esto que en general lo digo con bastante cinismo, ¿no?, esto de cuando íbamos a hacer la página web, sabíamos que teníamos que pensar en misión, visión, valores, porque como que venía el paquetito, ¿no?, y uno tenía que ponerse, ¿qué quieres que ponga acá? Estos primeros desarrollos eran como una molestia tener que pensar en ponerle nombres a esas cosas, ¿no? Y no son menores. Esto de pensarse realmente en una organización que va a trascender, ¿sí?, y que tiene un propósito de largo plazo, ¿sí?, no es menor, porque nos proyecta en el tiempo y nos proyecta desde una identidad, ¿sí?, que va a hacer que seamos más o menos creíbles como organización. Es un gran, digamos que momento de cambio donde
más allá de esta conceptualización de la misión de la organización, ¿sí? Y de sus valores, está empezando a hablar de realmente cuál es el propósito trascendente de las organizaciones. Se fue un paso más allá. Las grandes organizaciones, y que son históricas y que evidentemente están trabajando para seguir siéndolo, están en este modelo de pensamiento. Y una de las cuestiones fundamentales cuando se piensa en propósito es en un propósito que tenga que ver con la sustentabilidad, ¿sí? Y con estos valores asociados a la sustentabilidad. Mi sugerencia, empiecen a verse desde ese lugar, ¿sí? No en el cortoplacismo en el que a veces nos vemos involucrados por nuestro contexto, ¿sí? Sino desde una mirada realmente de, nada, de contribución, ¿sí? A la humanidad más allá de nuestra propia razón de ser como empresa, nuestra actividad concreta y material, sino realmente desde otro lugar. Esas son las organizaciones, ¿sí? que han logrado trascender, ¿sí? Entonces, acá en la comprensión de los fundamentos nos empuja hacia ese lugar. ¿Cuáles son realmente nuestros impulsores? ¿Sí? Y empezar a trabajar con esta introspección para, en función de eso, tener en claro que si solamente estoy llevando a la práctica esto para dejarla contenta a ella, que es mi cliente, seguramente voy a operar desde un lugar chiquito, ¿sí? No sé si atendiendo realmente una mirada mucho más rica de lo que puedo llegar a materializar. O sí, pero en principio, por lo menos tener claridad, no mentirse a uno mismo de para qué hago lo que hago, ¿sí? Otro de los aspectos que vamos a ver en comprensión de los fundamentos tiene que ver con estas consideraciones clave para las compras sostenibles, ¿sí? Después pasamos a lo que hace integración de la sostenibilidad en la política y la estrategia de compras de la organización. No hay ningún proceso de adopción de una iniciativa de este tipo si no se piensa desde el liderazgo, ¿sí? El liderazgo de la organización desde su alta dirección es fundamental para que las cosas ocurran en la organización. Entonces, lo que hace al liderazgo es realmente clave. Y un liderazgo, ¿sí? Y una alta dirección que no entiende la importancia de ese compromiso con las compras sostenibles, va a hacer que fracase, ¿sí? el proceso. Entonces, ¿qué es realmente importante para esta norma como para cualquiera? Que haya un compromiso de la alta dirección con el tema, que haya un ejercicio genuino del liderazgo, ¿sí? Asumiendo la total responsabilidad por la rendición de cuentas del concepto que estemos poniendo en juego, que en este caso son las compras sostenibles, ¿sí? Vamos a tener una cuestión bien concreta que tiene que ver con rendición de cuentas, ¿sí? Con esto de el famoso accountability que hace muchos años empieza a moverse y que tiene que ver también con esta rendición de cuentas ¿a quién? A las partes interesadas, a estos actores internos o externos con los cuales se relaciona, se vincula la organización. Con esto de tener la certeza de que los objetivos organizacionales están debidamente alineados con las compras sostenibles, ¿sí? Y con comprender cuál es el contexto, ¿sí? En el cual la organización desarrolla estas actividades de compras. Entonces, conocer realmente todas las actividades y todos los actores con los cuales desarrolla, ¿sí? sus actividades de compras es fundamental. Si yo no estoy consciente, volviendo al ejercicio del desastre del transportista, de todas mis actividades y de todos mis, como alta dirección, todos los escenarios que pongo en juego en mi estrategia de compras, que pueden derivar en subcontrataciones ocasionales que a lo mejor me generan un desastre, y bueno, no estoy atendiendo a ese buen análisis de contexto que se espera, ¿no? Y por supuesto que desde el liderazgo, ¿sí?
se realicen todas las acciones necesarias como para apoyar a los roles, sí, y responsabilidades, definir estos roles y responsabilidades y apoyar a los diferentes actores de la organización para que haya un buen proceso de compras, ¿no? Que realmente acompañe en la gestión de la implementación. Tenemos dos capítulos más, el 6 que tiene que ver con la organización, ¿sí? De las compras, de la función de compras, ¿no? Hacia la sostenibilidad. Y acá es específicamente lo que hace a la parte de gobernanza de las compras, esto de cuáles son estas estructuras que necesito poner en juego. Lo que hace a esto, la importancia de identificar mi contexto, mis partes interesadas, cómo voy a estar haciendo procesos de involucramiento más allá de la identificación, el establecimiento de las prioridades dentro de compras sostenibles. Esto siempre en cualquier sistema de gestión, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es identificando riesgos y ver de qué manera vamos a estar abordando estos riesgos y qué objetivos nos fijamos, ¿no? Para el abordaje de estos riesgos. Y por supuesto vamos a tener que establecer prioridades, ¿sí? Para poder ir abordando estos riesgos. Medición y mejora del desempeño, ¿sí? Esto, o sea, no podemos, si no medimos, difícilmente vamos a poder mejorar resultados. Y establecer, por supuesto, mecanismos de reclamación. Esto es una gran... no quiero utilizar una palabra que no sea movida, pero un gran tema que se ha instalado en los últimos años. Estamos hablando de compras sostenibles en el marco de la protección de los derechos humanos, en el marco de particularmente la protección de los derechos laborales, las cuestiones de respeto ambiental y las cuestiones éticas. Son todas cuestiones que a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? Que pueden llegar a generar sin duda impactos, esto que decíamos, ¿no? Bidireccionales, ¿no? En cuanto a las partes interesadas. Por lo tanto, tiene que haber canales de escucha, ¿sí? Canales de reclamación o de denuncias o de quejas o de, llamémoslo como querramos, por ahí algo más positivo, canal de contacto mínimamente como para que las partes interesadas puedan expresar sus inquietudes con respecto a cualquier situación en la cual puedan percibirse como afectadas. Y esto para este sistema es fundamental, para este, digamos que, mecanismo que vayamos a estar implementando. Es un maravilloso, ¿sí? Sistema de alertas que nos puede permitir enriquecer y bajar los riesgos, ¿sí? Porque si ella no sabía que hay una posible, no sé, vulneración de derechos del señor transportista, y el señor transportista hubiera tenido algún canal para decir que a lo mejor la unidad que le estaban dando no era la adecuada, se hubiera podido prevenir. O sea, canales son fundamentales y es uno de los temas importantes para empezar a tener en cuenta. Perdón. Sí. Los controles no necesariamente tienen que estar certificados, los mecanismos de control pueden ser, o sea, se espera autogenerados y son absolutamente flexibles. Lo que sí es importante que definamos los criterios, ¿sí? La periodicidad, cuáles van a ser estos mecanismos y eso sí que se evidencien como parte del proceso, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de auditoría siempre, no necesariamente estamos hablando de certificaciones siempre. Pueden ser, sí, claramente, y serían muy valiosos, pero también son muy costosos. Entonces, a veces se puede trabajar desde una mirada mucho más economicista, en el sentido de, en función de los diferentes tipos de riesgos, implementar o instrumentar determinados controles a distancia, ¿sí? Selectivos, muestrales, hay muchas exactamente, o sea, no todo es disparar un montón de procesos que cuestan fortunas, de ninguna manera. Si nos ponemos eso en la cabeza, obviamente fracasa automáticamente la idea, ¿sí? La intención es abordar los riesgos de acuerdo a los recursos disponibles, ¿sí?
pero establecer objetivos que se vayan mejorando periódicamente para poder realmente ejercer ese abordaje de riesgo, ¿sí? A ver. Por supuesto, la intención es que se mida el impacto. Esta norma lo que nos pone, ¿sí?, es como concepto justamente el establecimiento no solo de prioridades, sino de la definición, ¿sí?, de objetivos de medición particularmente, ¿sí? No podemos pensar en un proceso de mejora continua si no tenemos indicadores de resultados medibles, ¿sí? Entonces son fundamentales, ¿sí? Así que sí, Vanina, la respuesta es, trabajando en esta línea podríamos medir el impacto sin duda, si tuviéramos indicadores disponibles de lo que se está, digamos que, pues poniendo en práctica a nivel de Latinoamérica, a nivel, digamos que lo ideal sería por ahí dentro de 2 años decir, bueno, ¿cuál fue el impacto de el acompañar a proveedores de esta charla exactamente? Entonces, esto que es como un punto de partida seguramente en un proceso de acompañamiento, como bueno, cuál es el resultado dentro de un tiempo determinado. Por eso, un ejercicio, sí que mi intención de la charla en el formato original, pero hay que adaptarse al cambio, así que sugiero que por ahí que lo completen, ¿no?, y lo compartan, aunque sea de manera anónima. No, de ninguna manera la intención es generar un juicio sobre los resultados en este momento, pero por ahí sería justamente interesante tener una buena línea de base, ¿sí?, sobre cuál es el estado de situación en relación a si están abordando o no estos temas que tenemos. Si todos vieron el material, hay 2 ejercicios con respecto a... Van a encontrar ejercicio, bueno, ejercicio 1, términos y definiciones, ejercicio 2, una parte de interpretación de la norma, uno de verdadero o falso en función de lo que íbamos aprendiendo, y 2 de autoevaluación, era simplemente como para tener una idea de cuál era el nivel de abordaje. Particularmente, mi sugerencia es, si pueden ver el ejercicio que habla de los asuntos de sostenibilidad, que traten de analizar en sus organizaciones qué de estos conceptos que tienen que ver con asuntos de sustentabilidad y la relación con las materias fundamentales de la ISO 26000, que estas 7 materias que tenemos acá, si ustedes están realizando algún tipo de actividad relacionado con estos temas, ¿sí?, si están trabajando activamente en esto, ¿sí? Puede que no es mandatorio, ¿sí?, pero por lo menos para que empiecen a ver cuál es el mapa de los temas que estamos poniendo en juego, ¿sí? Bien, siguiendo con, digamos que la línea de, volviendo a la diapositiva 13, ¿sí?, integración de la sostenibilidad en el proceso de compras. Ahí vamos a estar viendo todo lo que hace a de alguna manera, reconstrucción, ¿sí?, del proceso de compras partiendo del proceso existente, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental en este análisis de contexto que deberíamos estar haciendo al principio, cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestras partes interesadas vinculadas y demás, cuáles son nuestros procesos, cómo es el detalle completo de nuestro proceso de compras, ¿sí? Y sobre esa digamos que punto de partida de qué es lo que tenemos, de qué manera podríamos llegar a estar mejorando para poder integrar la sostenibilidad en ese proceso. Hacer un buen proceso de planificación, ¿sí?, de este nuevo proceso de compras sostenibles. Y dentro de esta planificación, preguntas. ¿Tenemos requisitos legales relacionados con compras? Si la organización que va a estar abordando una implementación de un sistema de compras o de un proceso de compras sostenibles es la provincia, ¿sí?, o algún organismo provincial, te digo sí, tenés legislación,
claramente, ¿sí? ¿Tiene una empresa proveedora? No tiene un marco específico de compras sostenibles, lo que va a tener probablemente son requisitos de su cliente o de sus clientes que va a tener que incorporar. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos legales y de otra índole que tengo que tener en cuenta para mi proceso de planificación? Esas son las cuestiones que tengo que empezar a ver en planificación. Entonces, estos requisitos, cuáles riesgos puedo llegar a tener de incumplimiento de requisitos o de impacto en la sostenibilidad que quiero empezar a abordar. Voy a definirme objetivos concretos para el abordaje de esos riesgos, ¿sí? Para esos objetivos voy a necesitar recursos. Si tengo que cambiar algunas cuestiones, a lo mejor necesito cambiar cuestiones estructurales, a lo mejor necesito cambiar competencias, ¿sí? O mejorar, no cambiar, sino mejorar las competencias de las personas. Y por ahí tengo un responsable de compras que si históricamente solo tuvo el triángulo precio, calidad, plazo, voy a tener que trabajar en la incorporación de estos nuevos conceptos para que entienda la importancia de su función, ¿sí? Y que vea que no solamente es ese triángulo, sino que ahora estamos hablando de, bueno, de una pata más, que no es una sola, porque hay que ver cuestiones sociales, hay que ver cuestiones ambientales, hay que ver cuestiones éticas, ¿sí? Hay que ver realmente el marco de cumplimiento legal, hay que ver si tienen políticas puestas en juego que me aseguren de alguna manera que lo gestiona. O sea, hay un montón de cuestiones que hay que empezar a incorporar como nuevas competencias por parte de quien compra. Y cómo estos requisitos de sostenibilidad voy a empezar a ponerlos en juego, ¿no? Cómo los integro, ¿sí? En las especificaciones técnicas a través de las cuales voy a estar comprando. ¿Cómo voy a hacer mi proceso de selección de proveedores? Porque después la realidad me condiciona claramente. Y a lo mejor tengo pocos proveedores sobre los cuales puedo ejercer influencia con respecto a estos temas y voy a tener que tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo voy a gestionar, por supuesto, hacer toda la parte de gestión de compras y hacer este proceso de revisión de los contratos y demás? Estos son los temas que se ponen en juego con especificaciones bien concretas a través de la norma. No sé si hasta acá tenemos preguntas. Ay, ¿no? Aparte, si no corto, yo puedo hablar 3 días seguidos. Así que, soy contador, imagínense si fuera abogada. Esto menos mal que no seguí del todo esa carrera, si no, tendría la entrada prohibida en más de un lugar con todo lo que hablo. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué recomendaciones para que los gobiernos locales y provinciales implementen estas políticas? Justo estábamos hablando de esto en el break. Ya hay iniciativas en Argentina, por supuesto se está trabajando sobre esto de compras sostenibles y tenemos alguna guía de compras desarrollada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con apoyo de el PNUD. Además, el área de compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue partícipe de como uno de los miembros del comité de estudio en el desarrollo de la norma 20400, así que ya tenemos, digamos, que un caso que está ocurriendo, ¿no? en Argentina, y que puede ser, por supuesto, una buena iniciativa empezar a asociarse y ver esta experiencia, ¿no? Como para poder replicarla y por supuesto incidir en estos cambios legislativos que son necesarios, ¿sí? Para poder argumentar el por qué no estamos eligiendo el precio más bajo, ¿sí? Entonces, y que los criterios de definición digamos que de esta evaluación para poder decidir dentro de las ofertas, ¿no? De cuál es el que mejor aplica criterios. Bueno, los criterios tienen que ser absolutamente claros para todas las partes, ¿no? Obviamente, y basados en estos conceptos.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Se puede medir? ¿Algo más? Bien. ¿Por acá en los presentes? ¿Alguna duda? ¿Duda, pregunta? Ujú. No da. Bien. Bueno, siguiendo nuestra presentación, si están en la página 14, ahí lo que van a ver es un poco más de contexto referido. Hugo, lo que comentaba antes, dentro del mundo ISO tenemos estas dos grandes tipos de normas, los que son sistemas de gestión, ¿sí? Son certificables, tienen una redacción que está específicamente ah, definida para que quede claro qué conceptos sí o sí la organización que esté implementando ese sistema de gestión tiene que cumplir. Entonces, cualquier sistema de gestión, como que yo, la 9001, la 14001, la 45001, de calidad, gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo, lo que te van a definir es requisitos expresados del tipo de la organización debe, qué sé yo, establecer, implementar y mantener procesos de y te pone la lista de lo que sí o sí tenés que hacer. ¿Sí? Claro, esas son las certificables, ¿sí? Las que tienen requisitos, ¿sí? Y las que tienen requisitos son las normas de sistemas de gestión de, ¿sí? Son certificables por organismos de certificación, como puede ser IRAM, como puede ser la TÜV, ¿sí? Hay un montón de organismos de certificación. Un organismo de certificación, en general, a su vez está acreditado por el organismo argentino de acreditación, ¿sí? O sea, yo no puedo certificar una norma como Cristina López, no. Probablemente pueda ser auditora, ¿sí? En un proceso de certificación que un organismo de certificación que está debidamente acreditado por el organismo argentino de acreditación, ¿sí? Emite un certificado. Es una cadena de construcción de confianza de que lo que está pasando, ¿sí? Cuando se revisa, ¿sí? El cumplimiento, se revisa la conformidad en relación al cumplimiento de los requisitos, realmente, bueno, es así, ¿no? Entonces, lo que tenemos es el mundo de la certificación, existe un proceso a través del cual el organismo de certificación hace una serie de etapas, entre las cuales hay, por supuesto, una serie de auditorías vinculadas, y el resultado de ese proceso de auditoría, donde efectivamente se da fe pública de que se está en conformidad con el cumplimiento de los requisitos, genera un certificado. Pero no es cualquiera el que lo puede emitir, ¿sí? Son pocas las normas que son sistemas de gestión certificables. Esta norma es una guía, pero que está redactada como, por eso se llama directrices, de un modo tal que se podría llegar a generar un proceso de homologación, ¿sí? Que no es una certificación, pero casi, a través del cual un organismo de certificación diga que sí, que efectivamente se siguieron los lineamientos de esta guía, ¿sí? Y que está en conformidad con esos lineamientos, ¿sí? Esa es, digamos que la aclaración que hice hace un rato. No deja de ser una guía, no se va a generar un certificado, no se podría generar un certificado como sí podría ocurrir con una norma de sistema de gestión, pero se podría llegar a hacer esta emisión de un documento de homologación. ¿Perdón? Las certificaciones, sí, lo que me preguntan acá en la sala, Liliana, es una vez certificado, ¿cada cuánto hay que revalidarlo? Eh, no es certificable. Si hubiera una homologación,
en los certificados en general de sistemas de gestión se hace un proceso de revalidación del certificado, o digamos que se reaudita cada 3 años completamente, se revalida anualmente, ¿sí? Hay un proceso donde se mantiene anualmente vivo el si se está o no se está en conformidad con los requisitos, pero se trianualmente. Eso en las certificaciones. En este proceso, lo ideal sería mantener un esquema similar, ¿sí? De decir, ok, estamos permanentemente cautelando que estamos siguiendo los lineamientos de la directriz, ¿sí? Yo seguiría el mismo proceso, no reinventaría la rueda, pero más allá de la certificación o no certificación, que para mí es secundario, lo interesante es trabajar en el realmente en la incorporación en los procesos de la organización de estos temas. A mí particularmente me parece secundario el tema del certificado. Sí me parece importante la existencia de procesos evidenciables de que se está trabajando con gestión de riesgo, de sustentabilidad a nivel de cadena de suministro. Para la propia sostenibilidad de la organización, no solamente para dejar tranquilo a mi cliente, ¿sí? Repito la pregunta de Liliana, ¿de qué manera dar a conocer, sí, que se está, digamos que se están implementando estos procesos para que los clientes y los proveedores sepan que estamos en este camino? Eso forma parte de la comunicación de los temas de sustentabilidad, ¿sí? Por supuesto, hay muchas organizaciones, particularmente empresas, que tienen sus reportes de sustentabilidad donde comunican a sus partes interesadas a su desempeño en materia de sus actividades no financieras, ¿sí? Donde ponen en juego un montón de información. Ese sería un camino, ¿sí? ¿Necesariamente tengo que tener un super reporte de sustentabilidad? No. Puedo tener la información referida al reporte en mi página web, accesible a mis partes interesadas. Puedo tener información a iniciativas, por ejemplo, no sé, ahora terminamos una iniciativa en el sector vitivinícola de publicación o sea, facilitación de un esquema para poder publicar contenidos de un reporte de sustentabilidad sin necesariamente tener que tener costos extraordinarios para poder generar un reporte, pero sí con una buena guía que termine en la posibilidad de publicar en un espacio público y sectorial su desempeño en materia social y ambiental. Este tipo de iniciativas me parecen realmente que contribuyen, ¿no? Justamente, a ver, la posibilidad de mostrarse es importante, por supuesto, para contribuir al pilar económico, demostrar lo que genuinamente estamos haciendo en estos temas, que hoy en día definen muchas relaciones comerciales. Estas iniciativas públicas de facilitar canales para poder reducir costos, ¿sí? Creo que son de apoyo. Esto, por ejemplo, que estoy comentando del sector vitivinícola, desarrollamos desde la fundación con la que colaboro una guía y se desarrolló una herramienta para que se pueda publicar la información ahí. Por ejemplo, es una iniciativa que es fácilmente replicable, y poder empezar a tener reportes de sustentabilidad, por ejemplo, o de aspectos, no solamente un reporte, de aspectos de sustentabilidad que se están abordando. Esto es decir, bueno, la pregunta de hace un rato, ¿cómo medir el impacto de esto a nivel, no sé si Latinoamérica, pero por lo menos acá a nivel local, ¿sí? Generando espacio y decir, bueno, ¿sobre qué me definí objetivos de mejora en relación a los temas que identifiqué que no estoy trabajando con la potencialidad que podría, ¿sí?
Claro, Marcelo, esta visión de si implemento una norma, tengo un montón de costos asociados. eh, Hay una experiencia bastante interesante, histórica, ¿no? De, Creo que fue Pérez Companc, que trabajó sobre la, la cantidad de reducciones de costos que le trajo la implementación, por ejemplo, de la 14001. Eh, Al revés, yo creo que la mejora en la eficiencia de los procesos, mm, por supuesto que tenés una inversión inicial desde el punto de vista de revisar tus procesos, ¿sí? De ver de qué manera implementas cambios, de efectivamente llevar a la práctica esos cambios, pero esos cambios lo que hacen es, en un proceso, digamos que en un periodo de tiempo no tan largo, generar economías. Cuando estamos hablando acá de reducción de impacto ambiental, está íntimamente vinculado a la reducción de consumos, ¿sí? A la reducción de desechos, ¿sí? A la eficiencia en el uso, ¿sí? De todos los recursos, ¿sí? De los recursos, digamos que materiales, de los tiempos de las personas, y esto es directamente, contribuye directamente al pilar económico de las organizaciones, más allá de tener una gran contribución a la sustentabilidad. Y por otro lado, tengan en cuenta que desde hace muchísimos años hay iniciativas de apoyo, de acompañamiento desde lo público, para que las empresas mejoren su competitividad a través de la implementación de sistemas de gestión. O sea, la CEPIME, por ejemplo, viene con los programas de apoyo a la competitividad, los PACs, no solo fomentando, sino apoyando económicamente la certificación de normas de calidad, de gestión ambiental. Entiendo que también desde que lanzamos la 45.000 de salud y seguridad en el trabajo, o sea, podríamos llegar a estar haciendo un proceso de implementación de normas que son específicas de estos temas y que contribuyen a tener compras sostenibles con muy bajo costo, sí, porque estos programas digamos que devuelven a través de crédito fiscal lo que se haya gastado para poder llegar a la certificación de esas normas. Entonces, no todo es costo. Por supuesto que requiere un esfuerzo, ¿sí? Que requiere un compromiso con el tema y requiere un cambio en lo que tengo que llevar a la práctica, y que me va a llevar tiempo, y sí, y me va a llevar recursos, básicamente recursos humanos, ¿sí? Y algunos recursos económicos. A esos recursos económicos los puedo llegar a recuperar, ¿sí? Así que, y además, la consecuencia de implementar estos, digamos que, estos nuevos modelos de pensamiento a través de diferentes iniciativas que contribuyen a compras sostenibles, como pueden ser estas normas que estoy mencionando, es claramente una reducción desde el punto de vista de costos, porque aumentas la eficiencia. Entonces, el tema de los costos es digamos que es bastante, no sé si cuestionable, creo que todo lo contrario, es un argumento que ya no lo considero válido, ¿no? Porque justamente se están poniendo en juego todos estos mecanismos de apoyo, ¿no? Que hay que estar alertas para poder aprovecharlos. ¿Qué más me preguntan por ahí? ¿Cuáles serían los canales de comunicación de todos estos temas de sustentabilidad hacia los gobiernos provinciales? Yo creo que acá en Neuquén sería el centro PYME. Corregime, Vani. No, la pregunta de Norma dice, ¿cuáles serán los canales de comunicación de todos estos temas de sustentabilidad hacia los gobiernos municipales, provinciales y las empresas y pymes? Nosotros acá en Provincia de Neuquén tenemos el COPADE y tenemos el Centro PYME. Recordemos que esta capacitación son los primeros pasos que damos para tener cierta sintonía en este tipo de normativas. Acá en la Provincia de Neuquén tenemos la Oficina Provincial de Contrataciones, con las cuales se está dictando este curso.
o esta capacitación. Y la otra pregunta es que agregó recién Aima, no sé cómo llegó, desde Vialidad Nacional, ¿qué áreas deberían acompañar a la unidad operativa de compras en una primera instancia hacia una política sostenible en las gestiones de compra? Desconozco cómo es administrativamente el área de contrataciones de Vialidad Nacional. Acá en Provincia de Neuquén estamos organizados en servicios administrativos financieros y tenemos áreas en las que se dictan las normas o se dictan las capacitaciones, en este caso Contaduría General, Oficina de Contrataciones, normativas que nos solicite COPADE o hasta los mismos gobiernos municipales a través del área de gobiernos municipales, de gobierno de municipios. Nos piden ocasionalmente que capacitemos al respecto y bueno, los temas van surgiendo y vamos armando las distintas charlas. Se puede establecer un paralelo serio, dice Adrián, en el proceso de medición y eso es, te lo dejo a vos, Cris. Bueno, leo la pregunta de Adrián. ¿Se puede establecer un paralelo serio entre esta norma y el proceso de medición de, por ejemplo, empresas B? Y si considera que estas empresas B pueden ser parte de estas compulsas de compras. Definitivamente hay un alineamiento absolutamente directo entre el espíritu de las empresas B. Si esto, yo al principio mencionaba la palabra propósito, ¿no? Esto de que hoy en día se están pensando las organizaciones, las grandes organizaciones, desde esta mirada de su propósito de trascendencia. Las empresas B, por supuesto, tienen en su génesis, ¿sí?, la mirada de la sostenibilidad. Por lo tanto, la presunción es que están operando, ¿sí?, considerando los impactos sociales y ambientales y económicos positivos, o por lo menos propendiendo en sus actividades a que sean positivos o reduciendo, ¿sí?, los negativos en el caso de que no pudieran ser solamente positivos. Por lo tanto, sí hay digamos que un vínculo muy, muy estrecho desde el punto de vista de su propia definición, ¿sí?, como de su identidad como empresa, como modelo de empresa, entendiendo los temas de sustentabilidad como claves, ¿no? En cuanto a medición, los temas de medición en materia de sustentabilidad son, hoy en día yo diría que estamos ya desde hace muchos años pensando en lógicas o mejor dicho, metodologías de reporte vinculados a aspectos de sustentabilidad como son las del Global Reporting Initiative. Mínimamente esos aspectos desde el punto de vista de el acceso a información de los temas más relevantes. Más allá de eso, que es lo que en general uno piensa en mido y muestro qué cosa, y vamos a ir al GRI casi con certeza, o a algunos indicadores que están referidos a los temas donde ya se viene trabajando. Pero no nos referimos específicamente a esos cuando estamos hablando de criterios de medición que nos pone la norma en cuanto a cómo operar todas los diferentes riesgos que identificamos, porque esos son específicos de cada organización. Acá estamos hablando cuando estamos hablando de mediciones en el marco de esta norma, va mucho más allá, porque tiene que ver con la evaluación de desempeño de la propia organización en relación al tema, que después va a tener muchísimos impactos. Voy a poder medir mi impacto si tengo una buena base de gestión de la información de lo que hice a nivel de todos mis proveedores. Sí, sí. Y ahí podría realmente decir que mi contribución al impacto fue determinada. Y lo ideal sería que esto pudiera ocurrir a nivel provincial, ¿sí? Vuelvo a la guía para ir teniendo una idea en esta comprensión de los fundamentos. Si van a la página 16, por ejemplo, estos principios de las compras sostenibles, ¿sí? Por supuesto son
los principios de la responsabilidad social dentro del marco de la 26.000 y otros específicos que se fueron incorporando pensando en una buena estrategia de compras. Acá, más allá de los algunos expertos 26.000 que trabajamos en la elaboración de esta norma, participaron muchos especialistas de, sobre todo de compras públicas, ¿sí? Hubo muchos a nivel global dentro del desarrollo de esta norma. Por lo tanto, deberíamos estar pensando, ¿sí?, en rendición de cuentas, ¿sí?, como uno de los aspectos claves que deberíamos estar honrando, ¿sí? Entonces estamos trabajando en compras sostenibles y deberíamos pensar en hacer un buen proceso de rendición de cuentas. Y ahí volvemos a la importancia de manejar información que podamos socializar con nuestras partes interesadas que así lo requieran, ¿sí? Por lo menos ponerlo a disposición. Transparencia. Al principio, no recuerdo el nombre de la persona, decía la importancia de la transparencia. Sí, definitivamente, es un principio básico. Comportamiento ético, ¿sí? Bueno, esto no debería estar siendo discutido, pero justamente es una de las cosas que deberían incorporarse en los requisitos de compras, ¿sí? Estos principios. Lo que hace oportunidad, ¿sí?, plena y justa en cuanto a criterios de que estas ofertas que se ponen en el mercado realmente sean bueno, justas y abiertas, ¿no?, para los diferentes proveedores, ¿no? Respeto por los intereses de las partes interesadas, ¿sí? Esto que les decía, partes interesadas, tenemos internas y externas, ¿sí?, internas dentro de la organización, los empleados, ¿sí?, los diferentes niveles jerárquicos hacia afuera, tenemos los proveedores, los clientes, los medios, ¿sí?, los acreedores, bueno, la autoridad de aplicación. O sea, tenemos este combo de partes interesadas que tengo que escuchar y ver de qué manera incorporo sus expectativas en lo que hace a mi gestión, ¿no?, dentro de la propia organización. Respeto por los derechos humanos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la importancia de este marco de Naciones Unidas, proteger, respetar y remediar para empresas y derechos humanos? Estamos básicamente, ese es el gran marco, ¿sí?, que está moviendo en este momento al mundo, que ahí se habló y se formalizó este concepto de la debida diligencia asociado a complicidad. Entonces, respeto por los derechos humanos es un tema que tiene que estar absolutamente declarado, es uno de los principios pilares. Soluciones innovadoras. Upa, ¿qué tiene que ver esto conmigo? No, tiene que ver muchísimo. La innovación en el marco de la sostenibilidad es uno de los pilares. La importancia de hacer un buen análisis de contexto, ¿sí?, un buen análisis de todos mis actividades. ¿Se acuerdan lo del ciclo de vida, desde las materias primas hasta la disposición final? Cuando estamos pensando el desarrollo de nuestros productos o actividades, pensar en soluciones innovadoras, estar alerta a este contexto y a qué está haciendo la competencia o qué cambios desde el punto de vista tecnológico pueden estar operando que me puedan ayudar a reducir los impactos negativos que tiene mi actividad. Entonces, si estoy desarrollando una actividad con un alto nivel de impacto ambiental, poder estar pensando en cuáles pueden llegar a ser estos cambios a nivel global que se están dando para contribuir a la reducción de esos impactos y ver si puedo cambiar mi tecnología justamente para reducir ese impacto. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, o sea, desprolijo streaming, pero que espero que igualmente logremos dejar alguna semillita en relación a los cambios posibles. Esperemos que el próximo esté mucho más... claro, es una solución innovadora y desesperada, improvisada, producto, claro, pero que es cierto, estamos haciendo, si lo miramos desde las... A ver, redujimos el impacto ambiental, sí, hubo mucho menos desplazamientos, ¿sí?
redujimos el impacto en papel también. Todas las dinámicas maravillosas que yo había hecho no las vamos a poder hacer, pero las van a hacer ustedes en la casa con su computadora. Y sobre todo, dejamos de tener una exposición, más allá de cumplir con la legislación que habló de este tema de reducir los eventos, bajamos la exposición a los riesgos de salud, ¿no? Por lo tanto, esta iniciativa, así como súper rápida, y además, o sea, con una flexibilidad extraordinaria, casi de un día para el otro, logramos generar, ¿sí?, impactos positivos, condicionados por un requisito, porque en definitiva un requisito legal. Sí, y además esta disposición de decir no hay eventos, ¿sí?, y que se tomó la medida y por supuesto se generaron los cambios, ¿no? Pero no lo podríamos haber hecho si no tuviéramos tecnología adecuada como para poder hacer esta comunicación. Así que agradecemos a la Optic. Gracias, Optic. Lo cierto es que estar, digamos que ávido de cuáles son estos cambios tecnológicos que nos permiten mejorar nuestros impactos o contribuir digamos que a generar mayor impacto positivo es importante. Enfoque a las necesidades, ¿sí? Es otro de los principios de compras sostenibles, ¿sí? Lo que hace integración, por supuesto, análisis de costos y mejora continua. Todas las normas ISO, ¿sí?, están basadas en este espíritu de la mejora continua. Si ven la página de ISO, van a encontrar una nueva mirada de ISO absolutamente vinculada al desarrollo sostenible, y con este concepto bastante claro de que las normas contribuyen, ¿sí?, a diferentes aspectos de la sustentabilidad y particularmente a los diferentes ODS que hablábamos antes. Bien, espero que me estén siguiendo en las diapositivas, ¿sí? Estamos ahora en la página 17. Dentro de la comprensión de los fundamentos, ya les hablé bastante o reiteradas veces sobre la ISO 26000, las materias fundamentales de la ISO 26000, lo que vamos a esperar de un buen proceso de compras sostenibles es que estas 7 materias fundamentales de la 26000 bajen no solamente a través de la propia organización, sino a través de su cadena de suministro. Que nuestra cadena de suministros realmente pueda evidenciar que tiene procesos de gobernanza, que tiene políticas, tiene un modelo de gestión, ¿sí?, que considera, ¿sí?, la reducción de riesgos desde el punto de vista de afectación de derechos humanos, de que cumple con, o sea, las prácticas laborales están dentro del marco de lo esperado, y ahí recuerden está el gran tema de salud y seguridad en el trabajo, que considera las cuestiones ambientales, lo que hace a prácticas justas de operación, y ahí tenemos toda la parte de transparencia, competencia justa, y entre ellos, a su vez, ejercicio de influencia en mi cadena de valor. Los temas de consumidores, clientes, todo lo que hace más allá de la calidad y la protección del consumidor, sus derechos, su salud y demás. Y participación activa y desarrollo de la comunidad. Estas son las 7 materias fundamentales de la responsabilidad social de la 26000, que es lo que vamos a llevar digamos que a terreno, ¿sí?, específicamente a través de nuestras actividades de compras. Y estas son algunas consideraciones claves que nos plantea la norma. La importancia de la gestión del riesgo y la oportunidad, ¿sí? Hablé varias veces de gestión de riesgo y la importancia de hacer buenos procesos de planificación donde podamos analizar cuáles son los riesgos vinculados a nuestras actividades y a nuestras, por supuesto, dentro de nuestras actividades, particularmente en lo que hace la gestión de las compras. Y esta gestión de riesgo también va asociada, ¿sí?, a este como correlato, ¿no? No solamente tenemos que ver riesgos, sino que también podemos llegar a ver oportunidades, ¿sí?, importantes para mejorar nuestra gestión, ¿sí? Ante 2 proveedores, por ejemplo, ¿sí?, en igualdad de condiciones, y tengo
un proveedor que está certificado en ISO 14001, que hace gestión ambiental, que hace gestión de la salud y seguridad en el trabajo, porque tiene certificación de la 45001, que por supuesto que a lo mejor tiene gestión de la calidad y atiende las cuestiones de sus clientes barra consumidores de una manera por lo menos organizada, ¿no? Tendiente a abordar riesgos. Y tengo otro que no tiene absolutamente nada. ¿Quién me va a dar más? ¿Quién puede contribuir a garantizar que voy a estar reduciendo mis impactos? Y bueno, una presunción inicial es que si tengo, ante igualdad de condiciones, alguna organización que tiene un trabajo sistemático en revisar sus prácticas organizacionales y en trabajar en mejora continua y en implementar acciones, digamos que procesos de planificación, ¿sí? y de apoyo para una efectiva operación, con evaluación de cumplimiento y con implementación de acciones correctivas que contribuyan a este famoso ciclo de Deming de la mejora continua, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? Esto que es como el ADN, ¿no? de los sistemas de gestión. ¿En quién voy a tener más confianza? ¿Quién me va a garantizar que realmente está trabajando en línea con lo que yo espero que se trabaje? ¿El que tiene las certificaciones o el que no? Bueno, si están en igualdad de condiciones, ¿sí? En este momento, teniendo aún con las limitaciones desde el punto de vista de la compra pública, es decir, tengo solamente el triángulo calidad, precio, plazo, tengo un plus. Claramente tengo un plus porque puede contribuir a mi garantía de que estoy alineado, de que ese proveedor está más alineado con el espíritu de la sostenibilidad, que es lo que estoy poniendo en juego. Entonces, quien está tomando decisiones, ¿sí? puede estar viendo no solamente riesgos, sino también oportunidades, porque ese a su vez sabemos que está trabajando también con su propia cadena, o parte de su cadena en algunos de los conceptos. Otras consideraciones claves: abordar los impactos de sostenibilidad adversos a través de la debida diligencia. ¿Se acuerdan que les hablé de debida diligencia, Naciones Unidas, ¿sí? Y con esta iniciativa que deviene de la investigación de John Ruggie, debida diligencia como esta acción proactiva, ¿sí? de ver cuáles son los impactos reales o potenciales que este socio comercial puede llegar a generarme con sus en relación a los temas, por supuesto, estos temas de la 26.000, estos temas fundamentales de la responsabilidad social. Nos quedan 30 minutos. Bien. Lo cierto es que el abordaje de riesgo de sostenibilidad se hace a través de procesos de análisis de cuáles son las prácticas organizacionales que tienen los proveedores para ver si tengo que hacer o no algún tipo de acompañamiento o requerimiento para justamente reducir ese riesgo. Estableciendo prioridades para los asuntos de sostenibilidad. ¿Voy a poder abordar todo? No. Entonces tengo que definir bien cuáles son estos criterios a través de los cuales voy a definir dónde voy a tener mis rojos en este análisis de riesgos. ¿Qué voy a considerar como crítico cuando estoy analizando un proveedor? Y cumplimiento de la legislación total, ¿sí? Es bastante complejo, ¿sí? Un proceso de debida diligencia, el esperable sería eso, pero a lo mejor puedo hacer alguna definición, ¿sí? de una lista de verificación mínima que me asegure que los riesgos mayores, ¿sí? sí o sí estoy pidiendo evidencia de que están en cumplimiento. Entonces, el establecimiento de esas prioridades en cuanto a los asuntos de la sostenibilidad es fundamental durante este proceso, y ver cuáles son esos que voy a estar teniendo en cuenta. Para alguna empresa será cuestiones de género, por ejemplo, ¿sí? Y para otra no será cuestiones de género, serán cuestiones ambientales, y para otras serán cumplimiento de los requisitos, no sé, que tienen que ver con algunas cuestiones laborales en particular, o una combinación de muchas de ellas.
la mayor parte de estos criterios que yo veo definidos en las instrumentaciones de multinacionales es un combo de los 4 ejes, algunos criterios específicos en particular. ¿Sí? Pero eso lo tendrá que decidir cada organización en función de su propósito. ¿Sí? Ejercicio de influencia. Es importantísimo cuando hacemos nuestro análisis de cuáles son las partes interesadas que están vinculadas, ¿no?, a nuestras actividades, entender también qué capacidad de influencia tenemos. Podemos llegar a tener influencia, por supuesto que tenemos, cuando definimos una relación comercial, tenemos una influencia concreta porque tenemos una dominación económica, ¿sí? Terminológicamente es así, suena horrible, pero es cierto, porque te compro o no te compro. Decido si te compro o no te compro en función de si respetás o no respetás mis criterios. Pero eso es más o menos relativo. Yo realmente tengo ejercicio de influencia cuando tengo un único proveedor y no. ¿Sí? Tengo ejercicio de influencia si yo soy una pyme, una empresa B, ¿sí?, que está trabajando con un espíritu absolutamente vinculado a estos temas de sustentabilidad, pero el proveedor es una empresa gigantesca de la cual depende y no tiene ninguna capacidad de influencia. Entonces es importante identificar esta capacidad de influencia que tenemos en nuestra red relacional, porque la forma en la cual vamos a abordar el ejercicio de influencia va a ser distinta. No solamente se ejerce influencia por dominación económica, ¿sí? Podemos estar ejerciendo influencia a través de iniciativas, ¿sí?, llevadas a la práctica en foros o en estos colectivos, me refiero a, a lo que tiene Pacto Global, o no sé, las iniciativas de estos, el Foro Valos, por ejemplo, en Mendoza, no sé si llega hasta acá, que realmente son iniciativas interesantes que han trabajado fuertemente en ejercicio de influencia en estos temas. Y algunos de estos actores, qué sé yo, uno de los líderes de Foro Valos era un restaurante. Pues, ok, si lo pensás de un lugar, puede llegar a ser tan importante y bueno, realmente fue en su momento un actor extraordinariamente potente. Se puede ejercer influencia, hay muchas formas de ejercer influencia. Los medios ejercen influencia. Por supuesto, ¿el Estado puede ejercer influencia? Sí, claramente, a través de una medida puede ejercer una influencia, pero extraordinaria. Tenemos que saber cuáles son nuestras posibilidades y nuestros límites en materia de ejercicio de influencia. Es un ejercicio importantísimo para saber hasta dónde podemos llegar a actuar en materia de compras sostenibles. Y por supuesto, ¿sí?, lo que hace evitar la complicidad. Y ahí vuelvo al marco de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Evitar la complicidad es fundamental. Saber que si estamos haciendo como los monitos, ¿no?, tapándonos los ojos, la cara, la boca, que hoy en día no está bueno, y yo que me toco todo el tiempo la cara, con el coronavirus no hay que hacer nada de eso, podemos estar cayendo en una asociación de que nuestra ceguera, ¿sí?, a lo que está haciendo mi proveedor puede interpretarse como realmente como un acto de complicidad a través del cual yo me beneficié con un ilícito, ¿sí?, o con una situación de inseguridad que no estuvo siendo abordada, o con una situación no ética en la cual no estuve vinculado pero que sé que existe. Entonces este principio fundamental, ¿sí?, que tiene que ver con el respeto de los derechos, y con todos estos principios que fuimos viendo, se materializa, y el fuerte digamos que elemento que tenemos que poner en práctica es el estar trabajando justamente para evitar esta situación, en definitiva, de complicidad. Tenemos que tener conscientes que cuando decidimos comprar a B y no a A, también tenemos que estar seguros que no tenemos alguna situación digamos que grave, ¿no?, desde el punto de vista de incumplimiento. No sé si acá tenemos preguntas. En
En general sí, lo pongo al final, no sé si acá lo hice, pero si no, ningún problema en que lo tengan, ¿sí? Ujú. La modificación del formato de entrega es como el coronavirus. Ok, que ahí está, perfecto. Eh, Bien, siguiendo tratando de honrar y que podamos desarrollar y que se entiendan los conceptos, en el capítulo 5, integración de la sostenibilidad en la política y la estrategia de compras de la organización. A ver, la política es fundamental, que exista una política de compras sostenibles que describa cuáles son los conceptos relacionados con la sostenibilidad que van a estar puestos en práctica, es fundamental. Y que esta política esté validada, que esté firmada por la alta dirección de la organización y que esta política esté debidamente comunicada hacia adentro de la organización y hacia las partes interesadas, ¿sí? O sea, los proveedores mínimamente, ¿no? Entonces, esto es un elemento fundamental, es el punto de partida, ¿sí? Y es la materialización del liderazgo bueno, de la alta dirección de la organización en relación con este tema. Entonces, si ven en página 20, este esquema de lo que tenemos en la parte de integración en la política y la estrategia, vamos a ir desarrollando esto de, por supuesto, el compromiso con las compras sostenibles, ¿sí? La definición de, página 21 estoy, de objetivos y metas de la organización, incluyendo los de responsabilidad social y sostenibilidad, comprendiendo las prácticas de las compras y las cadenas de valor. Esto, vuelvo al punto de partida, es analizar el contexto en el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo y con quién. Esto de cuáles son todas mis actividades, cuáles son todas las partes interesadas vinculadas a las actividades de compra, ¿sí? Que refieren a las diferentes instancias de la producción de mi proceso y servicio, ¿sí? Recuerden esta mirada de toda de todos los procesos, desde la compra de la materia prima hasta la disposición final, y la generación de esta política, ¿sí? Y esta estrategia de compras sostenibles, incluyendo cómo va a ser implementada. De todo esto nos va a estar hablando en este capítulo 5.1. Entonces, ¿vamos a tener que tener un plan escrito de cómo llevar a la práctica la política? Sí, ¿sí? Esta estrategia de compras sostenibles. Tenemos que tener objetivos y metas definidos para materializar esta estrategia. Sí, esto es fundamental y hace la gobernanza de la organización. Y lo que voy a estar poniendo en juego claramente son todos estos principios de compras sostenibles, los valores, ¿sí? que ponemos en juego a través de esta, por supuesto, decisión de llevar a la práctica las compras sostenibles. Rendición de cuentas, ¿sí? Esto, quien debe rendir cuentas es la alta dirección, ¿sí? Y tiene que, por supuesto, asegurarse que todos los individuos que forman parte del área de compras estén generando, ¿sí? Digamos que cumpliendo con sus tareas y generando la información necesaria para la rendición de cuentas. Esto que decíamos antes, ¿puedo tener una estrategia de compras sostenibles que no esté alineado con la estrategia de la organización? Y esperemos que no, porque sería realmente un problema. Es importante entender cuál es el set de políticas, cuál es la estrategia de la organización, el set de políticas que tiene definido la organización, ¿sí? Para que no haya algún tipo de confrontación desde el punto de vista conceptual. Lo ideal es que se empiece a tener una mirada holística de la organización y de la interdependencia que hay entre las diferentes áreas. Entonces acá estamos pensando en una política para un área determinada, pero que incide en todas las áreas de la organización, que a lo mejor tienen sus otras políticas. Bueno, esto tiene que estar armonizado. Esa es por lo menos el ideal, ¿no? Desde el punto de vista organizacional. Y específicamente pasando a la función de compras, ¿sí? En la página 25 vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Que nos aclara la norma en relación a cómo organizar la función de compras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones organizacionales? ¿Cuáles son las condiciones técnicas específicas, ¿sí? Que tenemos que implementar o poner en práctica para que se implemente con éxito la norma?
Y estas condiciones, o sea, son fundamentales, porque si no están, no vamos a tener una buena implementación de la norma. Y acá, cuando estamos hablando, les decía, de gobernanza, son todos estos estructuras, ¿sí?, que definimos para la toma de decisiones en relación de un tema, en este caso compras sostenibles. Entonces, todos los procedimientos, los sistemas que nos apoyan, ¿sí?, para la gestión de compras son fundamentales y tenemos que entenderlos y alinearlos con estos conceptos. ¿Cómo los voy a estar alineando si no tengo las competencias necesarias? O sea, no solo la parte como estructural desde el punto de vista de estas normas y procedimientos, sino de las competencias de las personas, fundamental las competencias de las personas. Y las competencias de las personas las tengo que determinar cuáles son las competencias ideales, ver si las personas están, digamos que, disponiendo de las habilidades, de la formación, de la experiencia requeridas para cumplir con esas competencias ideales, y es responsabilidad de la organización. Si hubiera alguna, digamos que, espacio de mejora desde el punto de vista del desarrollo de competencias personales, cubrirlo con capacitación, con formación, ¿sí? Eso es fundamental, esta identificación de si tenemos o no tenemos las competencias y cuáles son los gaps, ¿sí?, las deficiencias, no me gusta la palabra, pero bueno, que hay desde el punto de vista de educación, formación, experiencia relacionado con estos temas de compras sostenibles, que es muy común. Insisto, si venimos con una historia donde los responsables de compras solo piensan en precio, o solo piensan en calidad-precio o a su calidad-precio-plazo, y no tienen ni idea de qué estamos hablando, y voy a tener un problema serio, porque obviamente esto va a fracasar. Lo primero que tengo que hacer es mejorar esas competencias, incorporar estos conceptos, que se entienda de qué estamos hablando y todo lo que van a tener que empezar a evaluar, ¿sí? Y esto requiere, ¿sí?, entender cuál es la cultura organizacional e incidir en esa cultura organizacional y en trabajar con procesos de toma de conciencia de estos temas. ¿Es un trabajo que se hace de un día para el otro? No, es un trabajo que lleva tiempo. Las personas no cambiamos, ¿sí?, de chip de un día para el otro, sino que realmente es un proceso que tiene que dar lugar en el tiempo, y solo da lugar en el tiempo en la medida que las políticas estén bien definidas, estén comunicadas, se trabaje efectivamente en capacitación y en toma de conciencia dentro de la organización. Y sea este espíritu de aprendizaje continuo y colaborativo entre las áreas de la organización. Compras no puede estar sola. No hay compras sostenibles si el área de diseño no piensa sostenibilidad. No hay compras sostenibles si el área de finanzas no entiende que no solamente vamos a estar viendo precio. No hay compras sostenibles si no tenemos realmente un ejercicio de toma de decisiones, entendiendo este concepto desde la organización como un todo, ¿sí? Las empresas son, digamos que, organismos vivos que están en digamos que, holísticos e interdependientes, ¿sí?, las diferentes áreas unas de otras. Y llevar a la práctica esta mirada, ¿sí?, de sostenibilidad a través de la cadena de suministro requiere un atrás dentro de la propia organización, de conocimiento, de internalización de estos conceptos. No es solamente el área de compras, ¿sí? Entonces, este aprendizaje de trabajar colaborativamente entre las diferentes áreas de organización también está muy íntimamente vinculado a esta reculturización, creo que sería la palabra, vinculado al tema de sostenibilidad en la organización. Hablamos varias veces de partes interesadas, y es forma parte de la definición de responsabilidad social en sí mismo, ¿no? ¿Estoy haciendo un buen proceso de compras sostenibles si no identifico cuáles son las expectativas de mis proveedores? No, es una parte interesada relevante, ¿sí? Entonces tengo que ver cuáles son las expectativas de estos proveedores. Tengo que establecer muy buenos canales de diálogo, ¿sí?, y poder llegar a entender y a materializar estas expectativas y poder trabajar, ¿sí?, en este desarrollo, en esta armonización de conceptos con mis proveedores, ¿no? Y hacer un buen proceso esto de involucrarme con las cadenas de suministro y con las partes interesadas en particular, no solamente proveedores, ¿no? Cuando digo
identificación de expectativas de partes interesadas, di como ejemplo proveedores, pero también clientes, autoridad de aplicación, o sea, todos los que forman parte de mi cadena de mi red relacional, de este juego de partes interesadas. Yendo a la página 27, establecimiento de prioridades de compras sostenibles. Estuvimos hablando de la palabra riesgo y la palabra riesgo y oportunidad. ¿Voy a estar pudiendo abordar todos los riesgos? Esto lo dijimos antes. No. Voy a probablemente establecer, ¿sí?, cuáles son los riesgos más significativos y por lo menos definir mis objetivos para abordar esos riesgos. Esa es la intención. No vamos a poder comernos el mamut todo junto, pero sí de a pedacitos y con un buen plan para llegar a terminar, ¿sí?, en algún momento la tarea, que en realidad no se termina nunca, ¿no? Porque esto, justamente, el espíritu es, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir sofisticando los propios objetivos, ¿sí?, de abordaje de los temas de sustentabilidad. Y en estos establecimientos de prioridades, por supuesto, hay muchos enfoques, ¿sí?, para establecer estas prioridades, y ahí la norma da algunos ejemplos. Medición y mejora del desempeño, y esto es fundamental, lo mencionaba antes al principio en una de los comentarios. La existencia de indicadores, ¿sí?, es clave para medir el desempeño. No puedo mejorar, difícilmente puedo mejorar algo que no puedo medir, sino contra qué lo estoy mejorando. Es clave tener métricas e indicadores referidos a el impacto de la función de compras en materia de sustentabilidad. Y sobre esto presentar informes, ¿sí?, y hacer evaluaciones comparativas permanentes para ver qué puedo ir mejorando, ¿sí? De eso se trata. Y la existencia de mecanismos de reclamaciones. Recuerden que estamos hablando de temas referidos a impactos, referidos a afectaciones de derechos en las partes interesadas. La existencia de mecanismos de reclamaciones es fundamental. A ver, después van a tener, por ejemplo, en algunas de las diapositivas, hasta la 31, algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que hace a tipos de partes interesadas y demás. Si nunca han trabajado con un buen proceso de identificación de partes interesadas y cómo hacer un buen abordaje de identificación e involucramiento, algunas personas que formamos parte del equipo de la Comisión Estratégica de Responsabilidad Social del IRAM, hicimos una norma que es voluntaria, se puede bajar directamente de la parte de aplicaciones de IRAM, que es el referencial 16, justamente de identificación e involucramiento con partes interesadas, que es un documento para apoyar a los que nunca han trabajado en esta línea, como para poder facilitar el proceso, ¿sí? Y finalmente, lo que hace la integración de la sostenibilidad del proceso de compras. El último capítulo lo que nos orienta, ¿sí?, es los responsables directamente del proceso de compra. Ya fuimos bajando de la estrategia, ¿sí?, la gerencia, ¿sí?, desde la alta dirección hasta específicamente el proceso de compras. ¿Cómo voy sobre el proceso existente a empezar a trabajar? ¿Cómo voy a planificar, integrar todos los elementos, ¿sí?, clave de las compras sostenibles? Hacer ya el comprador, esto va dirigido específicamente al comprador. ¿Cómo va a ser este proceso de valoración de riesgos, sus análisis de costos? Y ya no solamente tengo este análisis de costos de valor por el producto o servicio que me están dando, sino cuáles son estas externalidades, ¿sí?, que se están poniendo en juego referidas a los asuntos de sostenibilidad y que podría llegar a ponerles un valor. Los riesgos deberían estar siendo valorizados. Esto es costosísimo probablemente, pero podemos tener una valoración de riesgo que no tenga un monto, ¿sí?, específico en pesos, pero sí entender que tenemos un valor del riesgo, ¿sí?, asociado a un proveedor sobre el cual voy a estar tomando la decisión de compras. Y esto debe ser parte de los análisis de costos, ¿sí?, porque en definitiva lo que tengo son
costos ocultos referidos a determinados riesgos que pueden costarme la sostenibilidad de la propia organización, ¿sí? Análisis de la necesidad de organización, análisis del mercado, elaboración de la estrategia de aprovisionamiento son algunos de los conceptos que también vamos a tener incorporado en este capítulo 7 referido a las actividades particulares para la función concreta, ¿sí?, de compras, para el señor comprador. Particularizando, si bien en la diapositiva número 34, en lo que hace integración de los requisitos de la sostenibilidad, lo mencionamos varias veces, es fundamental la definición de criterios de compra sostenibles, ¿sí? La selección de los tipos de requisitos que voy a estar incorporando para que poder comunicarle a mis proveedores. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Puedo tener requisitos mínimos, requisitos opcionales. Puedo tener al revés, valoración de cuáles son los aspectos que superan, ¿sí?, estos requisitos y que pueden darle una valoración positiva a mi proveedor. Y lo que hace evaluación de cumplimiento de requisitos de sostenibilidad. Puede no cumplirlos, puedo indicarle un plazo para cumplirlos y después volver a valorizarlo, ¿no?, para ver cómo darle continuidad a la relación. Entonces, esta selección de proveedores, sí, que también es lo que ponemos en juego en una estrategia específica para compras, debe tener en cuenta lo que hace la evaluación de la capacidad de los proveedores, una precalificación, ¿sí?, una gestión de lo que la norma, por supuesto, es traducida del inglés, desarrollamos las normas en inglés, se traducen al español de manera consensuada con muchos países. A veces la terminología no es la más amigable. Lo que van a encontrar es gestión de las peticiones de ofertas. Esto es no encontramos, pido disculpas, no encontramos mejor traducción, pero bueno, estas son las, en definitiva, las, ¿cómo es que se llaman en lo público? Porque viene ese ¿cómo? No te escuché. Sí, sí, sí. Lo que hace ay, no son consultas. ¿Cómo hacen para hacer una llamada pública? No, una llamada pública, me refiero a que los proveedores presenten sus ofertas, un concurso, una licitación, esa era la palabra, el tendering. Una licitación, ¿sí? Esto era la traducción de licitación, pero que licitación está asociado a lo público y a veces en lo privado no solamente tenemos una cuestión de licitaciones, sino que, nada, consultamos o mandamos a los proveedores que tenemos en base cuando tenemos requisitos, pero bueno, la traducción viene de este concepto que es el mismo tanto para lo público como para lo privado en inglés, que es el concepto de licitación. Estas son las peticiones de ofertas. Y finalmente, bueno, la adjudicación de contrato, ¿sí? Esto en cuanto a selección de proveedores. Pero tengo que hacer un camino a través del cual, ¿sí?, definí criterios, selecciono requisitos, los pongo en juego, los comunico a los proveedores, elijo a los proveedores, tengo mi set de proveedores validados, ¿sí?, evalúo, ¿no?, esta capacidad de los proveedores en función de lo técnico y lo que va más allá de lo técnico referido a estas cosas. Los precalifico, ¿sí?, y tengo mi cuerpo de proveedores, ¿sí?, precalificado, y ahí, en función de esto, sí puedo hacer estas licitaciones o peticiones, ¿sí?, de envío de presupuestos para poder después adjudicar el contrato. Y una vez que tengo los contratos, ¿sí?, como van a poder ver en la 35, lo que nos propone es una serie de cuestiones referidos a cómo voy a gestionar esos contratos, ¿sí? ¿Cómo voy a gestionar la relación con los proveedores? ¿Cómo voy a implementar el contrato? ¿Cómo voy a poder...? Y es fundamental que en este contrato figuren, ¿sí?, los aspectos que definí como requisitos a cumplir en materia de sustentabilidad, ¿sí?, porque es lo que me va a permitir, ¿sí?, exigir de alguna manera el cumplimiento de estos aspectos.
y por supuesto hacer estos procesos de aprendizaje, o sea, ¿qué puedo mejorar en el futuro si algo falló en este contrato? O sea, permanentemente la propuesta es, veamos de qué manera podemos ir incorporando los conceptos de la mejora continua para después, cuando volvamos a hacer el proceso de planificación, integración de los requisitos de la sostenibilidad, vayamos justamente mejorando nuestras propias prácticas. De esta manera vamos a ir completando, ¿sí?, la instrumentación de la estrategia de compras. Lo que tienen en esta, digamos que presentación y en algunos ejercicios son simplemente como una especie de menú de degustación para que vean sobre qué tienen una definición de conceptos para poner en práctica bastante completa, ¿sí?, genérica. Piensen que estas normas están desarrolladas para el mundo, por lo tanto no piensan en una organización, ni particularmente en las de ustedes, sino en todo tipo de organización de cualquier tamaño. Entonces la terminología que se utiliza es, a veces parece ambigua, es lo suficientemente amplia como para que contenga a cualquier tipo de organización a nivel global. Pero sí lo que establece es el cómo hacer, cómo llevar a la práctica estos procesos y cuáles son los conceptos que tienen que llevar a la práctica y cómo trabajar en esta definición de criterios y demás. Entonces, guías sobre estos temas en la norma tienen bastante. Más allá de la norma o no la norma, la intención es que empiecen a, por lo menos, entender que las miradas se han ido modificando en los últimos años muy fuertemente en el mundo con respecto a lo que se espera en materia de asociaciones comerciales, ¿sí?, o estas, si queremos hablar simplemente de compras, que van mucho más allá de la calidad, van mucho más allá de una cuestión de competitividad desde el punto de vista de precio. La competitividad hoy en día refiere particularmente a que no se estén poniendo en juego en la cadena de suministro riesgos que pueden devenir en consecuencias realmente indeseadas, ¿sí?, para todos los que forman parte de la cadena. Entonces es importantísimo empezar a gestionarlos. Mi sugerencia, vean el material, por supuesto estoy disponible para cualquier tipo de respuestas. Van a ver algunos ejemplos, ¿sí?, y algunos tips sobre cómo abordar la guía, algunas cuestiones que tienen que ver con compras sostenibles, ¿sí?, y cualquier duda, bueno, quedo a disposición a través del equipo de la contaduría, así que, bueno, que esperemos que sea un disparador de buenos procesos de cambio en mirada en vistas a mejorar la contribución al desarrollo sostenible. No sé si tenemos algunas otras preguntas pendientes. Bien. Ahí, por ejemplo, Adrián Musotto dice, como es comprador y gestor de la sustentabilidad, me parece... bueno, gracias. Y sí, esto que decís con respecto a revisar las prácticas hacia adentro y hacia afuera es fundamental, es el objetivo, ¿no?, y razón de ser de esta norma, y entiendo que también parte de lo que la contaduría está poniendo en juego justamente para mejorar las prácticas organizacionales y contribuir al desarrollo sustentable de la provincia, así que esperemos entre todos poder contribuir. Muchísimas gracias y bueno, paso. Buenos días, me presento, soy la subcontadora general de la provincia, Vanina Barrio Nuevo. Obviamente, Cristina, muy agradecidos por la capacitación. La verdad que nosotros teníamos el placer ya de haberte escuchado y haberte traído el año pasado con otro tema de normativa CISO, y la verdad que siempre es un placer escucharte y sobre todo cómo manejas el tema. Nos pareció importante generar una inducción dentro de los proveedores que tiene la provincia sobre esta temática y también hacia los servicios administrativos. Nosotros venimos trabajando y pensando
en desarrollar esto de los objetivos de desarrollo sostenibles, de darle preponderancia, de hacerlos conocer, de que mínimamente tengamos una inducción de estos temas, que sepan que son temas de agenda en todas las políticas provinciales, municipales y también nacionales, y tiene mucho que ver también con la mirada que desde el plan estratégico de la provincia de Neuquén se viene llevando adelante. Entonces, simplemente agradecerte a vos, agradecerle a todos los que se han interesado en esta temática y por supuesto nosotros vamos a dejar el material disponible en nuestra página de la Contaduría General de la provincia, así que aquellos que no han podido participar en el vivo, igual van a tener todo el material y todo el video como para poder verlo desde la Contaduría General. Bueno, muchísimas gracias y nada más.